Buenos días. Con el fin de verificar la asistencia de las partes y o sus apoderado solicitales que se identifiquen indicándonos su nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico. De la misma manera, siguiendo su documento de identidad para que todo ello quede registrado en los sistemas de video y de audio con que cuente publicado. Parte demandante, por favor. Muchas gracias. Como ustedes conocen, principalmente las y los profesionales del derecho que nos acompañan, esta audiencia debe atenderse bajo los estrictos mandatos del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, es decir, en varias etapas. La primera de ellas es la de conciliación, luego se resuelven las excepciones previas que hayan sido propuestas por las demandadas para continuar con el saneamiento del proceso, hay lugar a ello, la fijación del litigio y el decreto de prueba. Sin embargo, también como es costumbre por este juzgado y la mayoría, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, inmediatamente atenderemos la audiencia del artículo 80. El mismo ordenamiento procesal donde practicaremos las pruebas decretadas, escucharemos a las y a los apoderados en alegatos de conclusión. Y si el tiempo y las circunstancias lo permiten, emitiremos la sentencia que en derecho corresponde. En cuanto a la primera de la etapa, nos constituimos en audiencia de conciliación con el fin de establecer si las partes tienen ánimo de solucionar su conflicto jurídico de manera amigable. Por lo tanto, interrogo a las partes si existe ese ánimo. Parte demandada por pensiones, ¿tiene ánimo conciliatorio? Doctor, el Comité de Conciliación de la entidad, el acta que se me envió al despacho, no propone formular conciliación. Así las cosas, se declara fracasada y clausurada la etapa de conciliación. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Resolución de excepciones previas no fueron propuestas a la misma, por lo tanto no hay lugar a resolverla. Y como quiera que las postuladas tienen el carácter de mérito, deben ser resueltas al momento que se emita la sentencia que en derecho. Las partes quedan notificadas en estrados de la anterior decisión. Saneamiento del proceso. En esta etapa obligatoria debe atenderse para establecer si hay alguna irregularidad que amerite un saneamiento. Irregularidad de naturaleza adjetiva o procesal, digamos. El juzgado no encontró ninguna. Sin embargo, interrogó a las partes a través de sus abogados para que, si consideran que existe alguna irregularidad que amerite un saneamiento, nos lo hagan saber en esta etapa de control de legalidad. Parte demandante. Gracias, su señoría. Estando en esta instancia del proceso, manifiesto que no considero que exista ninguna causal de nulidad. Parte demandada por venir. Sin observación alguna, señor juez. Parte demandada Colfondos. Doctor, por parte de Colfondos no se avisora ninguna situación que pueda invalidar la actuado. Parte demandada Colpensiones. Colpensiones en reparo alguno, señor juez. Muchas gracias. Fijación del litigio. Consideramos y así proponemos a ustedes que se fije el litigio en este juicio. Con relación a los hechos, creemos que todos deben ser objeto de litigio y de debate probatorio, conforme a las pruebas que legalmente se dan. Teniendo en cuenta que fueron muy pocos los hechos aceptados, escasísimos, y las partes no coincidieron en ellos. En cuanto a las pretensiones, consideramos que el presente litigio debe centrarse en determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado al régimen de pensiones de prima media y ahorro individual efectuado por la demandante, señora Luz Esther Carvajal Acero, afiliándose a Porvenir en el mes de mayo del 2011, en julio, de 1999, y su posterior traslado a Porvenir en mayo. De salida la declaratoria de ineficacia deberá establecerse si el último fondo al cual se encuentra afiliada la accionante de devolver los recursos por semanas cotizadas junto con su rendimiento financiero a Colpensión y si existiesen bonos pensionales a su respectivo emisor. En esos términos creemos que puede quedar fijado el litigio, por lo tanto interrogo a las partes para que manifiesten si están de acuerdo que se fije de esa manera o desean proponer alguna modificación. Parte demandada. Gracias, señoría. Conforme con la fijación del litigio. Parte demandada por venir. Conforme, su señoría.
parte demandada con fondos, Conforme, doctor. Colpensiones. Colpensiones conformes, señor juez. Muchas gracias. Decreto de prueba. En este juicio se acreditan las siguientes pruebas. A favor de todas las partes, la prueba documental que arrimaron con su demanda y contestaciones respectivamente. Documentos cronofolio 24-206, traídas por la a 206 del expediente, traídas por la parte accionante. 236 a 303 del mismo por porvenir. 407 a 842 por Colpensiones de 857 a 867 del expediente digital por Colfond. De la misma manera, a favor de Colfondos, Colpensiones y porvenir, se decreta el interrogatorio de parte de la accionante y a favor de Colfondos y a favor del accionante los interrogatorios de Colfondos y porvenir. Las partes quedan notificadas en el estrado de la anterior versión. Bueno, entonces, aunque siempre les hemos dicho que esos interrogatorios de parte, tanto en un lado como en el otro, son inanes, no nos llevan a sustancia nada, nunca hay confesión. La parte insisten, pues vamos a absorberlos. Entonces vamos a iniciar con el señor Freddy, la demandante Luz Estela Carvajal. Active su micrófono, por favor. Va a absolver un interrogatorio de parte que le van a hacer las demandadas. Los interrogatorios de parte por disposición del Código General del Proceso deben ser absueltos bajo la gravedad de juramento. Al ser bajo juramento está en la obligación de decir la verdad. Callar o faltar a ella constituye falso testimonio, que nuestro ordenamiento penal sanciona con pena privativa de la libertad entre 6 y 12 años. No está obligada a declarar contra sí misma en diligencias penales, no es el asunto que nos ocupa. A pesar de las anteriores advertencias y consecuencias penales que le pueda traer señora Luz Estela Carvajal, ¿jura decir la verdad en las preguntas que va a responder? Juro, sí señor, juro decir la verdad. Si así no lo hiciera, nuestro ordenamiento jurídico la sancionará de acuerdo a las advertencias hechas. Señora Estela, ¿qué estudios tiene? Soy administrador y constructor arquitectónico. ¿Administradora qué? Administrador y constructor arquitectónico. ¿Ha suelto un interrogatorio en un juzgado o una diligencia acumulada? No, señor. El procedimiento es muy sencillo. Le van a hacer máximo 10 preguntas. Si máximo 20 preguntas. Si algunas de las preguntas pueden ser asertivas. Ello quiere decir que le pueden interrogar de la siguiente manera. Señora Luz Estela, diga si es cierto, sí o no, tal hecho, tal cosa, tal circunstancia. O una pregunta similar que lleve el interrogante sí o no. Una pregunta de esa naturaleza, es decir, asertiva, necesariamente va a responder sí o no, según corresponda, y a continuación tiene derecho a las explicaciones, aclaraciones o comentarios porque ese sí o porque ese no. Las preguntas que no sean asertivas, la única obligación es decir la verdad, ya que se encuentra bajo la gravedad de juramento. Puedo iniciar Colfondos con su hasta 20 preguntas. Muchas gracias, doctor. Procedo entonces. ¿Cómo está, señora Luz Estela? Bien, muchas gracias. Me alegra mucho. Voy a indicarle al despacho, señora Luz Estela, cómo es que se da ese traslado suyo de Colpensiones a Colfondos. En el año 99 me encontraba trabajando en la alcaldía de Zipaquirá y mi empleador les dio permiso a los señores de Colfondos para que diligenciaran una información con nosotros y nos dieran una información. Ok. ¿Puede indicarle, por favor, al despacho, pregunta número 2, qué información le suministraron a usted particularmente? Nos dijeron que los fondos, Colpensiones, se iba a Colpensiones, no, yo estaba afiliada al Seguro Social. El Seguro Social estaba en proceso de liquidación, entonces que teníamos que pasarnos a un régimen de pensión. ¿Puede indicarle al despacho si ustedes de pronto verificaron esa información que se le entregó en ese momento? ¿Solicitaron alguna otra teoría?
No, pero nuestro empleador dio permiso y autorización para que ellos nos hablaran, pues asumimos que era cierto. Ok, esa persona que los visita a ustedes, que entrega esa información, les indicó que ustedes tenían derecho a retractarse, es decir, a regresar al Seguro Social. ¿Solicitó usted en algún momento algún tipo de proyección pensional, bien sea en Colpensiones, en Colfondos, en Porvenir? En ese momento no. Hoy en día. Mi apoderada lo solicitó. Ok. ¿Puede indicarnos, por favor, cuál es el resultado de esa proyección? ¿Qué le dijeron? En la proyección que me hace Colecciones, me hacen como un análisis de mis últimos salarios de los últimos 10 años y de acuerdo a eso me hacen una liquidación para mi pensión. En el fondo privado, pues en realidad no me dijeron cómo era, pero me mandan es como un ahorro programado que yo tengo. Le hago una pregunta un poco más directa. En algún lugar, bien sea en algunos fondos o de pronto en sus asesorías particulares o con su abogado de confianza, ¿le han indicado que a fecha usted tiene derecho a una pensión en alguno de los dos regímenes? No, señor. No, señor. Ok. ¿Sabe usted que con 1090 semanas no le alcanza para acceder al derecho a la prestación de vejez en Colpensiones? No, señor, no. Su señoría solicitó el uso de la palabra para calificación de la pregunta, dado que lo que está manifestando el señor abogado no concuerda con la información también allegada en los certificados de servicios públicos CLEP y CETIP que se encuentran dentro del acta. Entonces, de pronto, por eso le da un menor número de semanas y pues lleva confusión a la señora Luz. Continuemos. Se acepta la calificación. Señora Luz Estela, ¿puede indicarle al despacho, por favor, de manera sincera, cuál es el motivo por el cual usted pretende regresar a Colpensiones? Pues hoy en día que ya estoy a punto de pensionarme, me di cuenta de que el asesor que me atendió en ese momento no me dijo toda la verdad ni me asesoró en realidad con respecto a lo que es una pensión. De acuerdo a la proyección que me entrega mi apoderada, que me hace ver mi apoderada, en Colpensiones se me hace una proyección de un monto de pensión, mientras que en el fondo privado no lo hace, no tengo ese beneficio, podría decir. Ok, digamos que la característica de la forma en la que se liquida prestación económica es el motivo por el cual usted lo solicita, ¿es así? Quiero tener una pensión, es por eso. Continuemos con Porvenir. Gracias, señoría. Primera pregunta, ¿nos puede indicar qué la motivó a usted para trasladarse de Colfondos a Porvenir? En el año 99 yo estaba trabajando en la alcaldía de Zipaquirá. No, perdón, de Colfondos a Porvenir. De Colfondos a Porvenir. Señoría, nuevamente queda la calificación de la pregunta, dado que de acuerdo a los documentos allegados y el certificado CETIP, la señora se traslada del FOMAP a Colfondos. No debe, como le está indicando la abogada, ella tuvo una transición, como lo acabo de contestar en su pregunta, a su respuesta anterior, y estuvo en el fondo del magisterio hasta el año 2011. Bueno, señora Luz Estela, entonces replanteo mi pregunta. ¿Qué la motivó usted para trasladarse a Porvenir? En esa etapa de transición que estaba haciendo del fondo de prestaciones del magisterio a la alcaldía de Zipaquirá, que es una entidad pública, me dijo el asesor de Porvenir que no era compatible el FOMAC con Colpensiones. Entonces, que lo mejor que podía hacer era afiliarme a un fondo privado, porque iba a perder, como no era compatible, iba a perder mi tiempo y el dinero ahorrado. Ok. ¿A usted le indicaron en ese momento que sus aportes iban a ir a una cuenta de ahorro individual? No, señora, eso no me lo explicó el asesor. ¿El asesor le indicó que sus aportes iban a generar unos rendimientos financieros? No, señora, no me lo indicó el asesor. ¿Durante su afiliación a Porvenir le han llegado extractos financieros de su cuenta? Sí, llegan al correo electrónico. ¿Y usted entiende esos extractos? En realidad pensé que los entendía porque, como le dije que inicialmente me dijeron que no era compatible, ahí en los extractos aparece lo de Colpensiones, acá aparece lo de Colfondos, pero no aparece lo de Compremar. Entonces yo asumí que el asesor me había dicho la verdad, que perdí mi tiempo y mi dinero en magisterio. Colpensiones.
Señor juez, las preguntas y respuestas brindadas por la demandante son más que suficientes e ilustrativas para conclusión. Vamos a iniciar con el interrogatorio a la representante legal opinará sus veces tanto de Porvenir como de Colfondos. Iniciamos con Colfondos. Doctor, active su cámara y su micrófono. Sí, señor. Abogado, conoce el procedimiento, por lo tanto, le tomó el juramento. ¿Jura decir la verdad en las preguntas que va a responder? Sí, señor Huelo. Y así no lo hiciera, nuestro ordenamiento jurídico lo sancionará de acuerdo a las advertencias. Voy a iniciar, abogada, hasta sus 20 preguntas. Gracias, señoría. Pregunta 1. ¿Desde hace cuánto representante legal, doctor? Desde el mes de octubre del año 2023. Gracias. Segunda pregunta. Cuéntenos si conoce de la afiliación de traslado de la señora Luz Estela al fondo que representa el día de hoy. Pues de manera particular, solo son aspectos documentales. Efectivamente, pues podemos consultar en la base de datos de la entidad que efectivamente el traslado desde el régimen de prima media se da en el año 1999, en el mes de septiembre. Gracias, doctor. Tercera pregunta. En atención a la respuesta anterior, dentro de esos documentales, quedó el contenido de la asesoría brindada a la señora demandante para el momento del traslado. Bueno, lamentablemente no. De todas maneras, pues es una situación que dentro de la entidad se viene discutiendo hace algún tiempo, y frente a la exigencia de la trazabilidad que se debía pues conservar en los archivos de la entidad, pues no se planteaba esa necesidad de dejar sentado cuáles eran esos puntos específicos de las conversaciones. Doctora Vanessa, ¿jura decir la verdad en las preguntas que va a responder? Sí, juro, su señoría. Si no lo hiciera, nuestro ordenamiento jurídico la sancionará de acuerdo a las advertencias. Vamos a con su interrogatorio, abogado. Gracias, señoría. Doctor, por favor, ¿podría indicarle el despacho desde hace cuánto representante legal del fondo que representa hoy? Desde el mes de agosto del 2023. Segunda pregunta, ¿podría indicarle al despacho que conoce el contenido de la asesoría brindada a la demandante para el traslado del fondo que representa hoy? Lo conozco pues respecto a la información que está en el expediente administrativo de la demandante. Correcto. Con respecto a su respuesta anterior, tercera pregunta, ¿podría indicarle al despacho si dentro de ese expediente solo consta el formulario de afiliación como documento de la afiliación de la señora demandante? Pues está la historia laboral de la demandante, el formulario de afiliación, donde habla del régimen de transición, el bono pensional, donde está plasmado el derecho de retracto que le asiste o le asistía en su momento a la demandante, donde también consta que la demandante firmó y aceptó que fue visitada por un asesor de la AFP Porvenir, que recibió información amplia y suficiente sobre cómo se realizaban los aportes al fondo de pensiones y las explicaciones pues, de todo el producto y las promesas del servicio que se le brindaba en Porvenir. Comprendo, doctora. No le voy a hacer más preguntas a la representante de Porvenir, señoría. Declaramos cerrado el debate probatorio y a continuación se les concede use la palabra a las y a los apoderados de las partes para que, si lo desean, presenten alegatos de conclusión de manera muy breve, teniendo en cuenta que los alegatos siempre son una sinopsis de la acontecer luego agravada la litis. No es la repetición de la demanda ni sus contestaciones. Esos documentos ya reposan dentro del expediente, tenemos pleno conocimiento de ellos, el querer de las partes y los fundamentos fácticos y jurídicos que lo respaldan. En esas condiciones se le concede use la palabra a la parte demandante. Propuestas por las partes deben ser tenidas en cuenta al momento que se emita la sentencia correspondiente en todo aquello que tenga consonancia o coincidencia mejor con los medios de prueba que se trajeron al proceso y con la normatividad vigente. Dispone el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social que una vez escuchadas las partes en alegato de conclusión debe proferirse la sentencia o hacer un receso hasta 1 hora para tal fin. Consideramos que no es necesario hacer receso, entonces procedemos a emitir
la decisión correspondiente. Y en ese hilo conductor, pues creo que no es necesario ocuparnos extensamente en los antecedentes de los hechos y pretensiones de la demanda y su contestación en tanto como se hizo en la demanda y en las respectivas respuestas, en tanto esos documentos ya reposan dentro del expediente y tenemos pleno conocimiento de ellos. Así las cosas, en términos concretos, la presente litis está encaminada a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de pensiones del de prima media al de ahorro individual efectuado por la señora Luz Estela Carvajal. Al considerar que existió falta de información y buen consejo por parte de la AFP por fondos y consecuencialmente lo anterior solicita que se declare la ineficacia del traslado de la afiliación efectuada a la AFP Porvenir en el año 2011. Por lo tanto, que se ordene a Porvenir devolver a la accionante o retornar a la accionante el total de semanas cotizadas junto con todos los valores que hubiera recibido como frutos, intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de administración paga en el régimen de demanda. Admitida la demanda y corrió el traslado de las islas accionadas, se pusieron a la totalidad de las pretensiones. Contrario censo a lo manifestado por la parte accionante, consideran que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, que quien por decisión propia suscribió los formularios de afiliación, tanto a Colfondos como a Porvenir. Se respetaron las garantías propias del debido proceso para esa afiliación. Igualmente, respetando la manifestación de la voluntad representada en el diligenciamiento cabal y fiel de los formularios, de lo cual se trae la buena fe. Reiteran que esa afiliación a cada uno de los fondos estuvo precedida de una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, razón por la cual sería improcedente declarar la ineficacia o algún error de hecho. Así las cosas, ha surgido todo el trámite de instancia y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procederemos a resolver la litis previa a las siguientes consideraciones. Problema jurídico, el problema jurídico que nos ocupa en esta oportunidad ya se dijo en la etapa de fiación del litigio. Corresponde a establecer si hay lugar que decretar la ineficacia del traslado al régimen pensional de prima media al de ahorro individual efectuado por la demandante, afiliándose a Colfondos y consecuencialmente su traslado horizontal a Porvenir. Y por tal motivo, si hay lugar a restitución a Porvenir de los valores recibidos por cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de las aseguradoras con los rendimientos que recién causado y los gastos de administración. Como marco normativo para tomar una decisión de derecho en esta clase de proceso nos apoyamos en los artículos 271 y 272 de la Ley 100, artículo 13 literal B de la misma, al igual que el decreto 663, artículo 97 numeral primero, todo del año 1993. Esto con relación a la obligatoriedad de realizar en afiliaciones o traslados de régimen bajo una libertad informada. También nos apoyamos con relación a la carga de la prueba en esta clase de procesos, teniendo en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en los artículos 167 del Código General del Proceso y 1604 del Código Civil. Y finalmente, pues igualmente recurrimos al criterio auxiliar que establece la Constitución Nacional para toma de decisiones de los funcionarios judiciales, cuál es la jurisprudencia. Jurisprudencia pacífica desde el año 2008, que a través de las sentencias 3189 y 31314 radicados esos, nos ha indicado la Corte que desde esa data
que cuando no hay libertad informada en una afiliación o traslado de régimen de pensiones, la consecuencia jurídica es la declaratoria de ineficacia de ese acto. A nuestro parecer, estas son las sentencias fundantes de esa línea jurisprudencial pacífica de la Corte Suprema de Justicia, pero que se ha replicado a lo largo del tiempo hasta hoy. Nos ha repetido una y otra vez, ha aclarado, ha puntualizado a quienes en algún momento se venían apartando de esa línea, que la consecuencia jurídica es la declaratoria de ineficacia. Ejemplo de otras sentencias, para fundamentar más la decisión, tenemos la sentencia SL 373 del 2021, SL 19477 del 2017, SL 1688, 1689, 1452 y 3467 del 2019 y digamos la SL 4964 del 2018. Como pruebas relevantes que permitan al despacho llegar a una conclusión fáctica, es decir, sobre los hechos, tomar la correspondiente decisión, se trajeron al proceso los documentos que aportaron cada uno de los integrantes de este contradictorio, que oran a los folios que indiqué anteriormente en el autodecreto de pruebas, que dan cuenta de la historia laboral o de aportes a cotizaciones efectuadas por la demandante, tanto a Colpensiones como a los fondos Porvenir y Colfondos. Alguna certificación del tiempo que estuvo afiliado al FOMEP, Fondo de Prestaciones del Magisterio, entre el año 2007 y 2011. Igualmente se trajeron los formularios de afiliación de la señora Luz Estela Carvajal Acero a Colfondo y a Porvenir, las solicitudes con las cuales pretendió retornar al régimen de prima media sus documentos de identidad y el certificado de existencia y representación de las demandadas, al igual la impresión de la consulta al sistema CIAT y ASOFON, que narra la historia de afiliación y traslados a ese régimen. En el día de hoy se recibió los interrogatorios de parte de la demandante y la representante legal de la demandada Porvenir y Colfondo. Como dije en el momento de decretar estas pruebas, esos interrogatorios son inhámenes, no contribuyen nada para la economía procesal y el dicho es el mismo de cada una de las partes, que no hubo información, que los empleadores le pidieron el permiso, los asesores le dieron una cantidad de cosas y que ahora se dieron cuenta que eso no era cierto. Por parte de los demandantes y de los demandados que se le brindó la información, pero que eso era verbal, que por en ese tiempo lo único que se requería eran los formularios y la ley no establecía la obligatoriedad de documentar esa actuación. Eso mismo dijeron hoy, entonces no confesaron nada, ninguna de las partes, ni nada nuevo adicional fuera de el dicho vertido en el nivel introductorio y en las contestaciones. Entonces, teniendo en cuenta los anteriores elementos de prueba traídos al proceso y la normatividad vigente, el despacho llega a la siguiente conclusión. Hemos dicho a lo largo del juicio que se pretende, y así se solicita en la demanda, que se declare la ineficacia del traslado de régimen de pensiones desde prima media al de ahorro individual efectuado por la demandante, afiliándose a Colpensiones inicialmente el 22 de julio de 1999 y consecuencialmente su traslado a Porvenir. Antes de eso debemos aclarar que el traslado sí se hizo del Instituto de Seguro Social o Colpensiones, del régimen de prima media a Colpensión, y el traslado horizontal se hizo de Colpensiones a Porvenir, teniendo en cuenta que los educadores, en algún momento que estén afiliados al FOMEP, es un régimen de obligatorio
cumplimiento y exceptuado, no pertenece al régimen general de pensión. Entonces, por eso, el problema jurídico a resolver es si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado al régimen de pensiones del prima media al de ahorro individual de Colpensiones a Colfondos y su posterior traslado horizontal de Colfondos a Porvenir. Además, así está en todos los documentos que se trajeron al proceso. Bueno, pero aquí lo correcto es venir a establecer cuál es la vía correcta para la solución del problema jurídico. Pues aquí se pidió la ineficacia y esa es la vía correcta para solucionar el problema jurídico. Lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia al indicar que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia en sentido estricto o exclusión de todo efecto del traslado. Lo anterior, debido a que en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, el legislador consagró de manera expresa que la violación del derecho a la afiliación libre del trabajador es la ineficacia. Nótese que de acuerdo con esa disposición, cualquier atentado o transgresión contra el derecho de un trabajador o trabajadora a la afiliación libre y voluntaria a un régimen pensional se sanciona con la ineficacia de la ley. Y resulta que una de las formas de atentar o violar los derechos de los trabajadores a una afiliación libre es no suministrarle la información necesaria, suficiente, objetiva o completa sobre las verdaderas consecuencias o consecuencias reales de su afiliación o traslado a un régimen pensional a otro. Es decir, como reitero todos los días, que en este acto exista asimetría de la información. Asimetría de la información lo manifestamos reiteradamente, corresponde a aquella situación en la cual dos personas naturales y o jurídicas pretenden celebrar un acto o negocio jurídico y una de ellas posee toda la información sobre las consecuencias reales de celebrar ese acto o negocio jurídico. Y ocurre que o no se la suministra a la otra persona, o se la suministra parcialmente o fuera de contexto, y la otra solo con el tiempo se entera de las consecuencias reales de haber celebrado ese acto o negocio jurídico. Puede ocurrir en cualquier acto o negocio, como en un traslado de régimen de pensiones, en un contrato de compraventa o cualquier negocio. De manera que conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando primero la insuficiencia en la información genera lesión injustificada en el derecho pensional de la afiliado. Segundo, no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad. Y tercero, en los términos de los artículos 604 del Código Civil y 167 del Código General del Proceso, corresponde a las administradoras de pensiones que hagan los traslados o afiliaciones cuando sean demandadas traer a juicio las pruebas sobre los datos proporcionados a los afiliados y en los que deben constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. En ese hilo conductor, en el presente caso, debe analizarse si hay ineficacia en sentido estricto al efectuar la señora Luz Estela Carvajal Acero su traslado de régimen de pensiones del de prima media de ahorro individual o afiliación a Colfondo, verificando su consentimiento libre, voluntario e informado. Y para ello, como lo reitera la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la carga de prueba corresponde a la AFP que hizo el traslado de ese Colfondo, quien tiene que mostrarme en juicio que cumplió el inexcusable deber de brindar a la señora Carvajal Acero la información suficiente, clara, comprensible y oportuna sobre las características del autor pensional.
y principalmente las consecuencias reales de abandonar el régimen de prima media al cual se encontraba vinculado. Sin embargo, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, no es posible tener conocimiento si un asesoramiento y si ese asesoramiento realizado por Colfond fue bueno, adecuado, completo. O si, como dicen en la demanda, se presentaron maniobras o engaños. Es decir, en el expediente no hay un medio de convicción que demuestre el cumplimiento de esa obligación de una libertad informada. Es cierto, se trajeron los formularios de afiliación de la señora Luz Estela Carvajal Acero, tanto a Colfond como a Orben. Pero estos formularios solo acreditan el consentimiento de dicha trabajadora, de dicha profesional, pero no que éste fuese informado a la luz de lo dispuesto en los artículos 271, 272, literal B del artículo 13, todo de la ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el decreto 663, artículo 97, numeral primero, del mismo año. Conclusión: conforme lo dispuesto en dicha normatividad, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, no podrá predicarse la asistencia de consentimiento libre y voluntario al momento del traslado del régimen de pensión de la señora Luz Estela Carvajal Acero, ya que no estuvo ajustado a los principios que gobiernan el sistema de seguridad social y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de una libertad informada. Es decir, que existe una decisión documentada precedía las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales, tales como el monto de la pensión en cada uno de los regímenes pensionales, por la cual se tendrá que condenar a la demandada, a todas y cada una de las sujetas de la demanda. En consecuencia, se declarará la ineficacia del traslado del régimen de pensiones de prima media al de ahorro individual efectuada por la señora Luz Estela Carvajal Acero a Colfond el 22 de julio de 1999 y su traslado horizontal a Porvenir el 27 de mayo del 2011. Se declarará como aseguradora de la demandante Carvajal Acero para los riesgos de invalidez y muerte por pensión. Y teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará a Porvenir S.A. devolver los aportes girados a su favor por concepto de cotización a pensión de la señora Luz Estela Carvajal Acero, junto con los rendimientos financieros causados con destino a la administradora colombiana de pensiones Colpension, y los bonos pensionales a su respectivo emisor. Ahora, en la pretensión tercera de la demanda, la parte accionante solicita concretamente Porvenir retorne a la señora Luz Estela Carvajal Acero el total de semanas cotizadas, junto con los valores que hubiera recibido como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses, con los rendimientos que le ha causado y gastos de administración pagados al régimen de prima. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 establece como el inciso segundo y el tercero cómo se distribuyen las cotizaciones. Dice que en el régimen de ahorro individual un 10% del ingreso base de cotización se llevará para la cuenta de ahorro individual. Un 5% se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y el 3% se destinará a financiar los gastos de administración, las primas de reaseguros, de Fogafín, primas de seguros de invalidez y sobrevivimiento. Ya se ordenó el reintegro del 10% que llama los recursos para el ahorro individual.
el 10% de su sueldo. El 5% van al fondo de garantía de pensión mínima, ese se restituye allá y queda el mismo fondo también está para el régimen de prima. Y el 3% restante se destinará a financiar gastos de administración, prima de reaseguros, FOGAPIN, prima de seguros de invalidez y sobrevivencia. Este 3% es lo que solicitan y que le dan un nombre en diferentes sedes administrativas o litigantes o jueces. Algunos lo llaman genéricamente gastos de administración, otros lo denominan comisión, ese 3%. El 3% equivale al 30%, equivale a más o menos al 30% de lo que se ingresó a su cuenta de ahorro individual. Pues si es el 10% de su sueldo y el 3% también va a ser del sueldo, entonces sería el 30% del 10%. Pero bueno, eso no es operaciones aritméticas que estamos aplicando. Sino la conclusión que se llega es que este 3% también está en el régimen de prima media y es de propiedad de las administradoras correspondientes a su colpensión. Son de creación legal, como le estoy explicando, y cubren, adicional a los gastos de administración, estas primas de seguros que protegen a la trabajadora de las contingencias derivadas de la invalidez, vejez y muerte. Lo mismo esas primas de reaseguros de FOGAPIN, le protegen los recursos que tiene en su cuenta de ahorro individual. Entonces, en ese entendido, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, no hay lugar a la restitución de esos gastos de administración, comisiones o reaseguros y gastos de administración, o como quieran llamar, por todos esos fundamentos que acabo de explicar. Y por eso esta sede judicial nunca condena los gastos de administración, comisiones o como lo quieran llamar, o primas adicionales de seguros o reaseguros o seguros previsionales. Esa ha sido nuestra posición y la jurisprudencia pacífica o horizontal de esta sede judicial. Razones más que suficientes que nos han tenido para apartarnos de algunas decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Otras razones que dicen que condenan a esos gastos al pago de esos gastos porque las cosas deben retrotraerse a la fecha del traslado de régimen de pensión. O sea, en este caso, 22 de julio de 1999, algo completamente difícil, casi imposible. Es dejar el estatus quo al 22 de julio de 1999, cuando a partir de esa fecha hizo otros traslados, siguió cotizando, se invirtieron esos recursos, produjeron unos rendimientos y podemos decir que si vamos a dejar las cosas y esos rendimientos, pues serán del propietario de la cuenta de ahorro individual o del fondo, o se cruzarán. Entonces es difícil valorar todas esas situaciones y dejar las cosas en el status quo. Por lo tanto, reitero, son los argumentos suficientes para no condenar que siempre hemos tenido. Y no hay nuevos elementos para tomar una decisión diferente en este juicio. Excepciones en lo que tiene que ver con la excepción de prescripción propuesta por la demandada se declara no probada. Esta excepción o esta institución jurídica, teniendo en cuenta que estamos ante la declaratoria de un traslado de régimen de pensión, declaratoria de ineficacia, la cual se hace exigible únicamente a partir de la fecha que queda ejecutoria la sentencia, por lo tanto no opera el término trienal que disponen los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo de Trabajo
ni 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Además, la declaratoria de ineficacia en cuanto al régimen de pensiones tiene un nexo de causalidad con un derecho fundamental imprescriptible, denunciable, cuál es el derecho a la pensión de vejez, como lo manda el artículo 48 constitucional. Por tanto, se reitera, se declara no probada la excepción de prescripción. Así ha entendido también la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 1421, 1688 y 1689 del año 2019. Costas a cargo de las partes en juicio, tácense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho una suma equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos a cuota parte. En mérito a los puestos al juzgado 20 laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, Administración de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado o afiliación del régimen pensional de prima media de ahorro individual efectuado por la señora Luz Estela a Colfondos el 22 de julio de 1999 y su posterior traslado horizontal a Porvenir el 27 de mayo del 2011, conforme lo considera en la parte memorial de esta decisión. Segundo, declarar como aseguradora de la señora Luz o de la demandante para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a por pensión. Tercero, ordenar a Porvenir devolver los aportes dados a su favor por concepto de cotizaciones a pensiones de la trabajadora Luz Estela Carvajal Lacero junto con los rendimientos financieros causados con destino a Colpensión y los bonos pensionales si los hubiese a su respectiva emisora. Cuarto, absolver a la demanda de las demás pretensiones en su contra. Quinto, condenar en costa a Colpensiones, a Porvenir y a Colfondo. Tácense por secretaría, incluyendo como agencia en derecho una suma equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales. Sexto, sea o no apelada a la presente decisión, remítase al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. Teniendo en cuenta que fue condenada a Colpensiones, entidad y régimen general de pensiones del cual es garante la nación. La presente decisión queda legalmente notificada en el trato a las partes.